Bueno, muy bien, aquí seguimos en Más Campo y como siempre te decimos, te dimos este ratito para que mejores ese mate porque llegó el momento del protagonista de campo de esta semana. Bien, como te contábamos al comienzo del programa, hoy nos visita Horacio Busanello, consultor, autor de China, el gran desafío, justamente para hablar de esto, del desafío que se viene o no para la Argentina, de acuerdo justamente a la guerra comercial que se desató entre China y Estados Unidos. Bienvenido, Horacio. Buen día, ¿cómo te va? Un gusto estar aquí. Muy bien, un placer tenerte aquí. Sabes muchísimo de este tema. En primer lugar, y antes de que veamos en qué lugar queda la Argentina en el medio de esta guerra comercial de dos potencias tan importantes como son China y Estados Unidos, darnos un pequeño pantallazo de cómo y por qué comienza esto. Bueno, básicamente acá tenemos una pelea entre la potencia dominante del mundo, que es Estados Unidos, y China, segunda economía, que quiere ocupar ese lugar. Recordemos que China, hacia finales del siglo XIX, tenía una participación del mercado mucho mayor a la que tenemos hoy y quiere recuperar esa posición. Para ellos, ser número uno es lo normal dentro del mundo. Y bueno, China en los últimos 30 años ha crecido notablemente, ¿no? Ha pasado de ser 3% del Producto Bruto Mundial a ser del 13%. Es enorme el crecimiento. Tiene una base laboral de 950 millones de trabajadores. Sacó a 600 millones de personas de la pobreza. Creció muchísimo su clase media, ¿no? 300 millones de habitantes, es el tamaño de Estados Unidos. 300 millones de habitantes que no eran clase media hace 30 años. Imagínate eso. Para ¿estos 300 millones de habitantes son los que se suman a la clase media o el total de la clase media? Es la clase media. Es la clase no media. existía hace 30 años, no había clase media. A ver, esto es una dictadura proletaria, ¿no? Del Partido Comunista Chino. Después tiene un mercado de automóviles de más de 22 millones de unidades. Eso quiere decir que China consume en 15 días lo que Argentina en un año. Es el mayor consumidor de carne del mundo, 80 millones de toneladas, cuando hace 30 años consumía 8 millones de toneladas. Pasó de 8 a 80 en 30 años. A 80. Hoy la tasa de urbanización, gente que vive en ciudades, es 55%. Hace 30 años era el 19% y quiere llevarlo al 70%. Eso significa 1.000 millones de chinos viviendo en ciudades. Tienen que construir ciudades para 230 millones de habitantes. Claro, es impresionante. Eso significa más alimento, más infraestructura, de todo. Recordemos que China tiene 20% de la población mundial, 7% de la tierra disponible para producción, 7 nada más. Bueno, ese dato es importante. Solamente tiene un 7% de la tierra. 7% del agua potable. O sea que va a necesitar siempre abastecerse de otros países. Es el mayor importador de alimentos del mundo y ahí está nuestra posibilidad para el gran desafío. Es enorme. Claro. Pensemos que una ciudad como Beijing o Shanghái tiene más de 20 millones de habitantes. Ya ahí tenemos Shanghái, más de Beijing, son prácticamente la Argentina. Claro, junta. es impactante. Ahora, la guerra comercial que se desata entre ambos hace que Argentina tenga que estar en alerta, preparado para una posibilidad de crecimiento en cuanto a las exportaciones a China. Y nosotros tenemos que estar preparados, pero lamentablemente para eso hay que trabajar mucho. Sí. Yo veo una gran posibilidad en carnes, ¿no? China, carne vacuna, consume más de 10 millones de toneladas por año, importa más del 10%. Estados Unidos es un gran exportador a China, pero para eso hay que certificar más frigoríficos, hay que trabajar mucho más con el gobierno, que se está haciendo muy bien. Se está trabajando mucho en eso, muy bien. Es un tema a largo plazo. En el tema de granos, este año nos falló la cosecha. Sí. La sequía o sea que nos mató. Nosotros no vamos a poder agarrar mucho de ahí. El gran beneficiario en el corto plazo sería Brasil. Brasil tiene una cosecha muy grande y tiene una industria cárnica de las primeras del mundo, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los principales países con los que se abastece China? ¿Estados Unidos, Brasil? ¿En el tema carne? Sí. Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Paraguay, Uruguay y Argentina. Y Argentina. ¿Y en el tema granos? Y en el tema de granos tenés 3. Sí. Es Brasil, Estados Unidos y Argentina, básicamente. Muy poquito Paraguay. Ahora, más allá de esto del corto plazo que bien marcabas vos, no fue la mejor cosecha, tuvimos este temón de la sequía. ¿Cómo está preparada la Argentina, el productor argentino,
para este boom de crecimiento chino y la posibilidad de que tengamos que producir más y abastecer más. Siempre pensando en unas próximas condiciones climáticas que ojalá acompañen, ¿no? Y que tengamos una buena cosecha. Es una gran oportunidad, digamos. En el corto plazo, hasta que se acomode esta pelea entre Estados Unidos y China, yo creo que hay una oportunidad de aumentar las ventas, porque naturalmente los chinos, sin necesidad de ponerle aranceles, van a redirigir sus compras hacia países que hoy no son tan proveedores. Digamos. En el caso de soja, es principalmente Brasil y Estados Unidos. Nosotros casi no le vendemos productos de soja a los chinos. Claro. En el tema lácteos también, el tema carne. Pero bueno, hay que construirlo de una manera tal que sea sustentable en el largo plazo. Es interesante esto que marcás, porque solamente con una decisión de redirigir sus compras hacia otros países, con eso bastaría, porque China no necesita contestar con aranceles también a los Estados Unidos como así lo hizo Estados Unidos. Lo dijiste muy claramente. Las principales empresas chinas están manejadas por el gobierno chino. Claro. Entonces, ¿a quién comprar? No es una decisión privada. Tal cual. Está todo centralizado. Entonces pueden decir, bueno, hoy no compro en Estados Unidos, compro en Argentina, en Brasil o en Paraguay. Y de esa manera cambia directamente todo el escenario mundial, te diría, bueno, ¿o no? Nosotros estamos en el medio de esta pelea, somos el convidado de piedra de todo esto y tenemos que tener mucho cuidado porque ahora tal vez los rumores, las especulaciones van a pesar más que los fundamentos del mercado. Es decir, nadie sabe ahora cómo van a reaccionar los mercados porque está todo en veremos, ¿no? Claro. Esto va a tardar unos 60, 90 días hasta que se implementen, si se implementan. Sí, es que se llegan a implementar. Estas medidas que todo el mundo está hablando. Está tan pendiente, ¿no? Horacio, discúlpame que vuelva a hacer hincapié en esto, pero hoy la Argentina está preparada, ¿estamos preparados para abastecer a China? Lamentablemente no. Perdimos 15 años mirando otra parte del mundo. Si hubiéramos empezado hace 15 años tendríamos una apertura de la economía, los agentes económicos estarían preparados, pero no, nos cerramos. En vez de abrirnos al mundo, nos cerramos. Y hoy no estamos preparados para abastecer ni una fracción de lo que necesita China. La verdad es una lástima. Nos perdemos una oportunidad tremenda. Una oportunidad de oro. Imagínate haber empezado hace 15 años trabajando en el mercado chino, hubieras desarrollado tus canales, tus clientes, los productos que necesitan. Trabajo para, no te hablo de grandes empresas solamente, para las pymes. Sería otro país. Yo creo que estaríamos hablando de un país con un Producto Bruto Per Cápita el doble de lo que tenemos hoy. El doble. El doble. Es muchísimo lo que estás diciendo. Ahora, cuando hablas de otros, estaríamos también preparados con otros canales y demás, ¿también te referís, por ejemplo, a Internet? Por supuesto. Es decir, pensar en vender en China no es solo mandar una delegación comercial. No, los chinos compran por Internet, tienen el mercado más grande del mundo, tienen 600 millones de usuarios, ¿no? Que compran todos los días, están en el subte. Cada número que mencionás de China es tan grande, que es ahí donde está la cuestión, ¿no? Yo te doy un ejemplo solo. Unas galletitas inglesas que le decidieron vender en China, decidieron hacerlo por Internet nada más. Subieron las ventas de toda la compañía un 25%. De toda la compañía, mirá. Venden por Internet, nada más. Vos imaginate esto para una pyme argentina. Sería fabuloso. Claro. Perdimos la oportunidad, bueno, no hay que llorar tanto y hay que ponerse a trabajar. Totalmente. Y en cuanto a otros mercados, ¿la Argentina debe seguir ocupándose de abrir nuevos mercados o debe prepararse para los mercados que ya existen? Argentina tiene que abrir al mundo y en este sentido lo que se está trabajando con la Unión Europea es muy bueno porque en un periodo de una transición de 10 años podríamos empezar a trabajar y abrir nuestros productos al exterior y que vengan productos de afuera. Hay que ponerse de acuerdo y bueno, hay que competir, ¿eh? Claro. El empresario argentino lamentablemente no está acostumbrado y hay que darle chance de que se prepare para competir con el exterior. Ahora, decías recién Unión Europea, pienso en el acuerdo Unión Europea-Mercosur que se hace esperar tantos años. ¿Lo ves cerca realmente o no? A ver, está ahí. El gobierno lo mira que está ahí. Falta a ver qué hacemos con Francia en el tema agropecuario y Brasil, porque Brasil tiene más restricciones que nosotros en ese sentido. Pero creo que será este año, será el año que viene, vamos a estar firmando el acuerdo que sería muy bueno para comenzar a empezar. Miremos Chile. Chile tiene acuerdos comerciales con todo el mundo. Chile es un gran exportador de carne aviar. ¿Con qué la alimenta? Con nuestro maíz. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Tal cual, ¿por qué no nosotros mismos? Ahora, en esto te cambio de tema.
para ir cerrando, se habló mucho en estos días de la importación de soja de Estados Unidos. ¿Qué ventajas ves con respecto a esto y qué temores ves con respecto a esto? Porque hay muchos productores que expresaron temores y otros tantos, sin embargo, hablaban de ventajas. Las fábricas procesadoras Sí. de harina, de aceite, de biodiesel, tienen que mantener la capacidad productiva arriba del 95%. O sea que van a importar de Estados Unidos, de Paraguay, de Brasil. Tienen que tener eso produciendo, porque si no pierden dinero. Claro. Y a nosotros al final del día como país nos conviene porque queda un valor agregado Claro, que estén produciendo, dentro del totalmente. país. En un contexto donde en Argentina falta soja, yo creo que no hay que tener demasiado temor porque el productor la va a poder colocar tranquilamente, aprovechando los picos. Ahora eso sí, en esta pelea entre Trump y Xi Jinping vamos a ver cómo se comporta el mercado, ¿no? Claro. Es muy impredecible, pero yo no tendría miedo a eso. Creo que va a haber mucha demanda. ¿Lo ves más como una ventaja por el tema productivo que como un temor para el productor que hoy produce soja? Sí, porque si vamos al caso, está bien, la cosecha falló, pero hay como 10 millones de toneladas de soja guardadas que están ahí por venderse y no les fue mal. Claro, a pero hay quien muchos no lo productores que guardaba. te dicen, y la verdad que yo acá trabajo, tengo mi soja, pero también tengo retenciones. Bueno, y después eso me es importan injusto. soja, ¿no? Yo creo que es injusto que hoy con la situación que está pasando el campo sigamos teniendo retenciones. Yo no sé si las bajaría o las aliviaría de alguna manera para que se incite a vender inclusive el stock viejo. Realmente es injusto en una de las peores sequías que hemos tenido en el país y tenemos retenciones a la soja. La verdad que habría que pensarlo. Por lo menos el gobierno lo tendría que pensar un poquito. Bueno, ha sido clarísimo, un placer hablar con vos, Igualmente. Horacio, como siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Bien, y ahora sí llegó el momento de la historia de campo de esta semana. Bueno, y la historia de campo del día de hoy es la historia de Pablo Castillo, un pastelero experto en ensaimada, así como lo estás escuchando. Escucha bien esta nota porque se te va a hacer agua a la boca y te va a contar de dónde es su origen, que llega de Mallorca, cómo llega, de dónde sacaron ellos la receta y cómo se trabaja allí en San Pedro. Mirá. Mi nombre es Pablo Castillo, propietario de la ensaimada, soy pastelero. Mi especialización es en ensaimadas y alfajores sanpedrinos. Este oficio me surgió en el año 92, primeramente en Rafaela, Santa Fe. Con mi padre inauguramos una panadería con elaboración a la vista que se llamó La Ensaimada. Y en el año 98 yo vine a San Pedro y creé La Ensaimada. Y bueno, realmente estamos muy contentos, muy orgullosos por el posicionamiento que hemos conseguido en el mercado. Hoy por hoy se pueden ver las opiniones en TripAdvisor y de ahí, bueno, cada uno saca sus conclusiones. Realmente estamos muy conformes y en condiciones de recibir a la gente como se lo merece. La ensaimada queda en San Pedro. Y San Pedro está ubicado a 170 kilómetros de Capital Federal y 140 kilómetros de Rosario, o sea, estamos en el corredor más importante del país, que es la Ruta 9. La ensaimada es un postre de origen mallorquín, de las Islas Baleares, de Mallorca, de España, de Palma de Mallorca, que llega a nuestra ciudad con los inmigrantes mallorquines en el siglo pasado. Es una masa suave, esponjosa y muy liviana, rellena de crema pastelera casera, en nuestro caso, o dulce de leche, o mitad y mitad. La ensaimada más grande del mundo me surge la intención de hacerla en el año 94. Bueno, y tuve la intención de hacerla y en ese momento estaba viviendo en Rafaela. Y me pareció que el lugar indicado para hacerla era San Pedro, mi ciudad natal, y el lugar donde está la colonia mallorquina más grande del país. Así que así fue que en el 2003 dije, bueno, hasta acá llegamos, este año la hago. Y así fue como junto con Eber Rosano, mi primer maestro, hicimos la ensaimada de 10 metros y de 1.350 kilos
donde, bueno, estamos en el Guinness. El proceso de elaboración nos llevó una semana y fuimos amasando, armando, estirando, cocinando y posteriormente la armamos en el paseo público municipal. Los ingredientes son harina, huevos, azúcar, levadura y agua. Eso se amasa hasta conseguir una masa fina y lógicamente homogénea. Después se deja fermentar, se cortan bollos de 500 gramos para la ensaimada grande, se lo estira y se unta con manteca de cerdo. Se enrolla y se hace una especie de cilindro, se lo deja descansar, se lo estira y se lo coloca en una placa y luego se lo cocina a 160 grados centígrados. La ensaimada empieza a hacerse popular con Juan Puig, que fue el precursor en el sentido de un inmigrante mallorquín que era de profesión pastelero, que abrió una panadería en San Pedro y consiguió que los sanpedrinos fuéramos a comprar una ensaimada para nuestra mesa, por lo menos todos los domingos en los años 70. Y bueno, después se hizo popular y se volvió a hacer un poco más popular en los años 90 y se termina de popularizar en el 2003, 2004, 2005, o sea, para adelante, con la fiesta de la ensaimada más grande del mundo y bueno, y toda la repercusión que tiene hoy por hoy es el souvenir de San Pedro. Si viniste a San Pedro y no te llevaste una ensaimada, es como si no hubieras venido. La receta de la ensaimada está impresa en la caja y la elaboración la pueden encontrar en laensaimada.com, donde encuentran el paso a paso para que consigan elaborar la ensaimada que quieren. Hay un secretito para saber si una ensaimada es auténticamente mallorquina, en este caso sanpedrina, ¿no? Pero se la aprieta contra el paladar y la masa se tiene que disolver en la boca sin necesidad de masticarla. Si uno tiene que masticar una ensaimada, no es una ensaimada mallorquina. Bueno, acá estamos, todos se nos hizo agua en la boca con esta historia de campo. Impresionante. Así que en breve volvemos a San Pedro por más ensaimada. Muchísimas gracias a Pablo Castillo por abrirnos allí sus puertas. Ahora nos vamos a ir a una pequeñísima pausa. A la vuelta, la mesa de actualidad, estaremos con Fernando Bertelo y con Silvia Taurossi. Es ella fundadora de la Fundación Marian. Con ella estaremos hablando del rol de las mujeres en el sector. A la vuelta, ya venimos.